Bien, a partir de la década del 70 va a cambiar el paradigma económico. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una teoría que no es discutida por la comunidad científica, ya sea una teoría o un paradigma en medicina, un paradigma en economía, un paradigma social. Desde la década del 30, el paradigma político-social en todo el mundo era el estado de bienestar, pero a partir de la década de 1970 vamos a, vamos a observar un cambio en el paradigma. A partir de 1970 se viene la oleada de un nuevo modelo de Estado, que es el Estado neoliberal. Repasemos algunos gráficos para ver a nivel latinoamericano y argentino cómo estaba la economía hacia el año 74, 75. En lo político estamos hablando de los años finales del tercer gobierno peronista, los años de Isabel, el Rodrigazo, que ya habíamos trabajado. Este gráfico nos muestra, por un lado, el índice de salarios industriales, ¿sí? En gris, y en negro el índice salarial total de la economía argentina. Bueno, este, los salarios industriales tuvieron un pico en el primer peronismo, en la década del 50, hay una caída y luego hay una recuperación hacia el año 74. Mismo año 74 donde vemos un pico del índice salarial total de la economía argentina y a partir de ahí vemos netamente una caída, una abrupta caída en el índice de salarios, ya sea industrial como en el índice de salarios total de la economía argentina. ¿Esto es casualidad? No. Vamos a ver otros gráficos. Deterioro del salario real. Pico del salario, es decir, los mejores salarios de los últimos 40, 50 años se dieron en el año 75, antes del Rodrigazo. Hay una recuperación en el año 73, gobierno de Cámpora, Perón, Isabel, y desde el Rodrigazo en adelante, no solamente por culpa del Rodrigazo y de Celestino Rodrigo, sino fundamentalmente del nuevo modelo económico que se va a implantar a partir del año 1976. Miren, es terrible este gráfico. Salió en el diario Clarín. No es un diario precisamente amigo de los gobiernos populistas, nacionales y populares, y no es un diario amigo del estatismo. Miren la caída en el salario real entre el año 75 y el año 77. ¿Sí? Casi la mitad, más de la mitad diría. Después hay picos, pero nunca hemos recuperado, si bien este gráfico termina en el año 2002, nunca hemos recuperado el poder de compra que tenía un trabajador en el año 74, 75. Para aquellos años, alguien que tenía un trabajo en blanco de 8 horas, cualquiera fuese el trabajo, en la Argentina no era pobre. A partir de allí, quien tiene, quien tiene la suerte de tener un trabajo de 8 horas en blanco puede llegar a ser pobre. Repito, hasta el año 75 en la Argentina, quien tenía un trabajo de 8 horas registrado, un trabajo de oficina, lo que sea, no era pobre, significa que podía vivir bien y cubrir sus necesidades con ese salario. A partir de ahí, no solo va a aumentar la desocupación, sino quienes tienen trabajo pueden llegar a ser pobres, porque van a estar por debajo de la línea de la pobreza. ¿Eh? Repito, aún teniendo un trabajo registrado de 8 horas, un trabajo normal. Deuda externa, otro gráfico que es negativo, en este caso porque crece la deuda. Tomemos el periodo 1976-1983, que es la dictadura. Se triplicó la deuda externa durante la dictadura que va a comenzar en 1976, ni hablar hasta el 2001. Este gráfico muestra un 1755% de aumento de la deuda externa. Población bajo la línea de la pobreza. Estaba en torno del 6-7% en el año 75, ¿sí? En torno al 6 o 7% en el año 75, la pobreza. PRN significa Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura. Fíjense el crecimiento abrupto de la pobreza. Se quintuplicó la pobreza hasta el año 82-83, sextuplicó, diría, no importa, una bestialidad, ¿sí?
Argentina era un país con índices de pobreza que hoy tiene un país europeo. Un país europeo tiene estos índices de pobreza que nosotros teníamos en el 75, hoy. La indigencia prácticamente no existía en el año 75. El desempleo estaba en torno al 4%, normal, ¿sí? Estados Unidos llegó el año pasado, antes de la crisis bueno, provocada ahora por la pandemia del COVID-19, llegó al 3,5%, récord histórico. Hace 70 años que Estados Unidos no tenía 3,5% de desocupación, aún teniendo a Trump de presidente, no importa, es otro tema. Pero nosotros para el año 75 teníamos de desocupación un 4,5, 5%. Y pobreza, como ven ahí, muy por debajo del 10%, pero muy por debajo. Pero vamos a repasar, esto es muy importante, en cualquier universidad que vayan el año que viene, van a tener una materia histórica o sociedad y estado en la UBA o historia reciente, así estudien abogacía, van a tener que manejar ciertos conceptos que le van a pedir en el primer año o en el CBC o en un curso nivelatorio. Seguro van a trabajar la idea del estado de bienestar, el estado neoliberal y el liberalismo. Por ahí están cansados ya de escuchar esto, pero es bueno repasarlo desde términos históricos. ¿Cuándo nace el estado de bienestar? El estado de bienestar nace después de la crisis de 1929, la famosa caída o el crack de la bolsa de Wall Street. El capitalismo no puede seguir apoyándose en el liberalismo. El liberalismo decía que el Estado no debía intervenir en economía. El mercado, ¿sí? La mano invisible del mercado, regulaba precios, salarios, oferta, demanda. Es decir, confiaban en que el libre mercado iba a regular todas las variables de la economía. Después de 1929, cuando arranca la Gran Depresión en la década del 30, se dan cuenta que el mercado y la mano invisible no alcanzan para restablecer los valores de la economía, no alcanzan para salir de la Gran Depresión y para salir de la crisis de 1929. Entonces recurren al intervencionismo estatal. A partir de ese intervencionismo estatal surge el estado de bienestar. Quien había planteado estas ideas es ese señor que vemos ahí, John Maynard Keynes. Con él nace el keynesianismo o el capitalismo keynesiano, nace el modelo de Estado interventor, que decía Keynes, que para lograr pleno empleo la población tenía que consumir, y quien era el encargado, según Keynes, de mantener elevado el nivel de consumo de la población debía ser el Estado, a partir de un programa de intervención en la economía, de obras públicas, de generación de puestos de trabajo, a partir de un programa de créditos, de incentivos a la economía. El Estado debía intervenir en economía para asegurar el nivel de consumo de la población. Así nace el estado de bienestar, que va a ser, como les decía al principio, el paradigma mundial entre 1930 y 1970. Todos los países del mundo van a entrar en una fase de estado de bienestar. En Argentina vimos su máxima expresión con el peronismo. En América Latina podemos citar otro caso, que es Getúlio Vargas en Brasil, por ejemplo. Pero empiezan a surgir críticas hacia principios de la década del 70 hacia ese Estado benefactor. Básicamente las críticas se centran en el aparato burocrático del Estado. Quienes lo criticaban decían y dicen que el Estado se convirtió en un gran monstruo lleno de corrupción, de burocracia, lleno de ñoquis, o sea, de gente que no cumple ninguna tarea, que se había vuelto deficitario, que gastaba más de lo que producía, que había generado deuda pública y deuda externa, en fin, que se había transformado en un gran pulpo, en un gran monstruo, como ven en esta caricatura, que metía mano en todo y se encargaba de todo: justicia, educación, salud, agricultura, industria, transportes, energía. Recuerden que una de las características, comunicación también, recuerden que una de las características del estado de bienestar en Latinoamérica y en la Argentina especialmente era que el Estado era dueño de todas las empresas de servicios públicos. Este tema lo vamos a tocar más adelante otra vez. El Estado era dueño de todas las empresas de servicios públicos, todas. A partir de 1970, de la mano de un economista norteamericano llamado Milton Friedman y desde la Universidad de Chicago, la Escuela de Chicago,
van a surgir economistas, una nueva oleada de economistas que van a proponer y van a salir por todos los medios de comunicación y van a empezar a hacer lobby entre la clase política mundial para boicotear el estado de bienestar e imponer un nuevo modelo que va a ser llamado neoliberalismo. ¿Cuál era la idea? Volver a un libre mercado, que el Estado se retraiga, que el Estado deje de intervenir en economía, deje de regular precios, deje de regular salarios, se desprenda de las empresas de servicios públicos, eh, desregule la educación, desregule la educación, es decir, que la educación pase a manos provincial o municipal o a manos privadas, las escuelas privadas, en fin, que se vuelva al viejo sistema en donde el mercado regulaba todo. El neoliberalismo en Latinoamérica, en la Argentina, no va a venir solo, ¿sí? Va a venir de la mano de las dictaduras militares. No es casualidad, para la década del 70 casi toda Latinoamérica está bajo una oleada de dictaduras militares. En Latinoamérica es imposible separar las dictaduras militares del neoliberalismo, vienen juntos. Mejor dicho, las dictaduras militares van a traer neoliberalismo a Latinoamérica. Fíjense este mapa. Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina. Para la década del 70 están todos bajo una dictadura militar. No es casualidad, acá hay un plan sistemático. Acá hay un plan sistemático y organizado desde Estados Unidos, por supuesto. ¿Sí? Habíamos visto nosotros que desde la década del 50 ¿cómo se llamaba? Laguna. Con la doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos ya había planteado la necesidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en los países latinoamericanos para evitar el surgimiento del enemigo interno. ¿Se acuerdan? Esto ya está planteado desde la década del 50. Bueno, para la década del 70 Estados Unidos va a llevar a cabo ese objetivo. En casi todos los países de Latinoamérica vamos a tener dictaduras militares y el plan de Estados Unidos no contemplaba solamente apoyar dictaduras militares, sino intervenciones militares e intervenciones políticas, directas o indirectas. Este es un gran mapa de una gran página que si les interesa es muy buena. Me voy a correr un ratito para que vean. Se llama El Orden Mundial. Acá abajo lo tienen. El Orden Mundial. La gran página que trabaja temas de política y economía mundial. Y este gráfico está en la página El Orden Mundial. Menciona todas las intervenciones norteamericanas desde la década del 50 en Latinoamérica. Desde incursiones militares como Cuba, que ya habíamos visto, el intento de invasión a Bahía de los Cochinos en el 61, hasta, por ejemplo, el golpe de Estado en la Argentina o el golpe de Estado del 73 de Pinochet en contra del gobierno socialista de Allende, donde la CIA, la CIA, tiene una participación fundamental. Bueno, neoliberalismo y golpes de Estado vienen juntos en la Argentina, vienen a destruir el modelo del estado de bienestar, lo cual para la gente común como nosotros va a significar más pobreza, más desempleo, más desigualdad y menos oportunidades. Cualquier gráfico económico que uno mire ha empeorado desde el 75-76 en adelante, desde que se comenzaron a aplicar, especialmente en la Argentina, las políticas neoliberales. No hay con qué darle a esto. ¿Sí? Podemos discutir lo que quieran sobre el estado de bienestar, pero los índices económicos, la calidad de vida bajo el estado de bienestar, hasta el año 74 eran muy buenas. Bueno, abrazo y nos vemos en la próxima.